¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos y gracias por sus comentarios positivos, constructivos. Bien, esta tarde, ayer nos dejó un tanto sorprendidos el discurso de la presidenta de la República en la ONU. Porque, por una parte es porque se habló de la reducción de la pobreza en un 12%. De la reducción de la pobreza en un 12%. Se redujo, dijo, en un 15% la criminalidad, también los índices de criminalidad en el país. También se dijo que en algún momento que definitivamente se hablaron de cosas domésticas completamente. Se habló de Banasupro, de Lima, se habló de cosas que realmente nos dejó sorprendidos en un foro de ese tipo, donde realmente también, y suele ocurrir cuando países aquí, yo recuerdo que en algún momento le di cobertura a varias de estos tipos de asambleas de la ONU, y presidentes así como de Centroamérica, presidentes como del Caribe, siempre esperaban los discursos de los líderes. Cuando llegaba Hugo Chávez, cuando llegaba Fidel Castro, cuando llegaba Lula da Silva, o sea, que eran líderes así, se escuchaba la algarabía, se movía toda la prensa, pero cuando quedaban presidentes del área centroamericana o del Caribe, allá no se miraba nadie más que la comitiva aplaudiendo al presidente. Y aquel gran discurso, y a saber a quién se lo daban, por decir, muchas veces, hasta pérdida de tiempo, digo yo, pero sí, también es una buena pantalla o un buen escenario o una buena trinchera para ir a plantear cosas serias y para ir a plantear cosas buenas también. Pero que tenga el interés particular de todo un auditorio es un poco complicado, es un poco complejo. Luego Lula da Silva dijo que a través del CELAC ellos van a proponerle a la Unión Europea que les dé un compás de espera por eso de cero deforestación. Porque los principales productores de café en América es Brasil también. Entonces, ¿qué pasa? Brasil, pues, peleando por esto. Pero esta tarde hemos invitado al aspirante presidencial, la abogada Maribel Espinosa, quien tiene también su conocimiento de la realidad nacional. Y precisamente sobre este discurso, no sé si usted maneja alguna información también como aspirante presidencial. Abogada, buenas tardes, gracias por compartir con nosotros esta tarde aquí en Analistas de la Noticia. Bienvenida. Muy buenas tardes al pueblo de Honduras, desde la ciudad de San Pedro Sula. Muy buenas tardes, licenciado, en el estudio de su programa Analistas de la Noticia. Sí, abogada, en algún momento vimos, y a ver si podemos insertarlo, cuando la presidenta dijo que se ha bajado un 12% la pobreza en el país. No sabemos realmente de dónde surgen estas estadísticas, hay que corroborarlas realmente, porque sí nos dejó un tanto sorprendidos, aunque en su momento también se dijo a través del INE que se habían bajado, que eran 800,000 menos pobres, o sea, pero que eso tomaban como parámetro la pandemia, ¿no? O sea, se tomaba como parámetro la pandemia, que había cierto desnivel ahí, que luego al superar la pandemia, pues la gente también había superado alguna actividad económica. Pero, ¿qué le dice ese discurso de la presidenta ante la ONU, abogada Espinosa? Como dije el día de ayer, no tiene ningún valor ese discurso. Ese discurso
realmente confronta la realidad. Ese discurso no va acorde a la realidad de Honduras. Y lo peor es que es un discurso de alguien que se encuentra anclado en el pasado. Los eventos del 2009 sin duda afectaron tanto a la señora presidenta que ahora podemos ver con preocupación, ¿verdad?, que ella tiene un delirio de persecución, al punto que habló de un golpe de Estado, y lo ha venido diciendo desde hace ratos, pero cuando usted ve a alguien que va a ese foro internacional a hablar de un golpe de Estado, es grave porque solo ella se lo cree. Hoy el mundo, con la era digital, estamos tan interconectados que nosotros sabemos lo que está pasando en miles de países del mundo, en miles de ciudades en el mundo, y igualmente ellos saben lo que está pasando en Honduras. Entonces, realmente esas declaraciones son desafortunadas, porque imagínense que ella es la comandante de las Fuerzas Armadas de Honduras. Acaba de nombrar a su precandidata como jefe del Ministerio de Seguridad, del cual depende, de defensa, del cual dependen las Fuerzas Armadas. Está hablando de un golpe. Para que haya un golpe tiene que haber un movimiento dentro de las Fuerzas Armadas de Honduras, y ese no es el caso. Y la oposición no tiene influencia para eso. Por otro lado, como dije antes, ella se ha quedado en el pasado y no quiere enfrentar una dura realidad. Y la realidad que tiene que enfrentar es su craso error al haber dejado sin vigencia, al haber terminado con el tratado de extradición que la salpica a su familia. Y eso lo sabe el mundo. El mundo sabe que con esa decisión fomentó un paraíso para los criminales que se dedican al narcotráfico en Honduras, porque ya no van a poder ser extraditados de Honduras para Estados Unidos de América. Es grave lo que está pasando. Y en lugar de ir a anunciar que iba a restablecer el tratado de extradición, solo fue a quejarse como se ha quejado los 3 últimos años. Solo fue a vender una idea que solo en la gente, en el familión, está instalada, de que va a haber un golpe. Quizás, lo único que puede haber en Honduras es un autogolpe. Y para que haya un autogolpe, ella tiene que ser la protagonista de eso. La oposición lo que clama y desea son elecciones transparentes. Y por el otro lado, empezó a dar cifras que no coinciden con la realidad. Y empezó a hablar de cosas en las que este gobierno es fallido. Imagínense usted. Tenemos el más bajo nivel de reservas internacionales. Eso es grave. Instaló una política de subasta de divisas que hemos visto los efectos negativos. Pero ahora preguntémonos por qué está esa devaluación acelerada a la que estamos enfrentados. Porque no adoptó las medidas recomendadas por el Fondo Monetario en su día. Entonces, hoy están precarias muchas cosas. Y significa, pues, si usted va a llegar a gobernar un Estado, un gobierno, tiene que estar preparado para hacerlo. Pero la señora presidenta solo se ha llegado a quejar. Efectivamente hay problemas de corrupción del pasado enormes, pero ella tampoco ha tenido la voluntad de traer las cifras.
dejó salir a todos los corruptos del gobierno de su esposo, que se acogieron de forma inmoral, de forma ilegal a una amnistía, siendo delitos de corrupción, y esperó que salieran. Y hasta 3 años después, ahora va a discutirse en la Corte Suprema sobre la amnistía. Pero ya salieron los corruptos del gobierno de Meri y ya obtuvieron sus cartas de libertad. Entonces, nunca hubo voluntad política para traer la CICIG, aun y cuando se le estableció como una de las condiciones para venir la CICIG que se derogara la amnistía. Hoy, si se deroga, ¿qué efecto va a tener? Ninguno, porque no hay efecto retroactivo. En ese sentido, ya los corruptos que iban a salir ya salieron, sin duda. Ya el Consejo Nacional Anticorrupción nos dio algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que no están luchando contra la corrupción como prometieron, que la CICIG solo fue un acto demagógico en ese sentido, y las demás promesas de desarrollo no se han cumplido. ¿Que han construido algunos tramos de carretera? Sí, igual lo hizo Juan Orlando. Y no por eso quiere decir que Juan Orlando no era corrupto. Claro que era corrupto. Además, quiero dejar establecido que haga una carretera no es un acto de premio, no es algo extraordinario, es el cumplimiento de un deber. Precisamente, los ciudadanos elegimos presidente de la República, y en este caso presidenta de la República, para que atienda la red vial del país, para que haga la construcción de carreteras que se requieren. No es un acto de bondad, porque al final esas carreteras no se construyen con los fondos propios de doña Xiomara Castro, se construye con el producto de los impuestos de los hondureños, que nos endeudamos cada día más y estamos endeudando a las futuras generaciones por esas carreteras. Por eso es importante la transparencia en su construcción, porque cuando hay actos de corrupción en las obras públicas, se le está robando el futuro al pueblo. Entonces eso no es algo extraordinario, eso es algo que tiene que hacer. Más bien dejaron de hacerse muchas cosas. Y quiero mencionar algo importante. En este gobierno es cuando más fuentes de trabajo se han perdido por las políticas públicas adoptadas de este gobierno. Y voy a citar solo un ejemplo. ¿Cuántas camaroneras se cerraron? Más de 259 camaroneras. ¿Cuántos ciudadanos quedaron sin empleo? Más de 10,000 empleos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo va a mejorar las condiciones económicas del país? ¿Cuántas maquilas han cerrado? Día a día están cerrando muchas. ¿Con cuántas fuentes nuevas de trabajo hay? Realmente bien pocas. Y este gobierno se ha dedicado a confrontar a los que invierten, a los que arriesgan su capital. Yo no voy a defender a ningún empresario corrupto, pero sí quiero decirle al pueblo de Honduras que solo los empresarios extranjeros o nacionales son los que invierten capitales. El gobierno no es generador de riqueza. El gobierno vive de los impuestos. Y en este caso me llamó la atención un dato particular. Imagínense que tuvieron la capacidad de hacer un recorte de gastos corrientes de 2,000 millones para atender otras necesidades. Entonces yo me pregunté cuál fue la eficiencia de ese gasto. Entonces, mire, son cuestiones lógicas.
Este gobierno realmente nos ha defraudado a todos. Yo nunca creí que este gobierno le iba a poner fin a la extradición. Y después, casi inmediatamente después, nos dimos cuenta de que en realidad había un interés personal de la señora presidenta. ¿Y por qué digo esto? Porque unos escasos momentos después nos damos cuenta del involucramiento del cuñado de la señora presidenta y la mención de su principal asesor y que a la vez es su esposo. Entonces, ante ese panorama, ¿con qué valor moral va a ir a Naciones Unidas a darse baños de pureza? Imposible. Eso es imposible. Y el pueblo no puede olvidar eso. Porque la decisión que tomó doña Xiomara Castro al ponerle fin a la extradición tiene como resultado más violencia en el país, sangre y llanto de familias hondureñas derivado del narcotráfico. Y además, solo para concluir sí, claro. Además, provoca una desconfianza a nivel internacional a todos los países que sí efectivamente luchan contra la corrupción y comprometió las cooperaciones internacionales de buena voluntad, porque ¿cómo van a querer venir a ayudarnos si aquí lo que estamos alentando es que venga el narcotráfico al país? Sí. Abogada, fíjese que aquí también hemos elaborado una infografía sobre cómo ha ido el discurso de la presidenta desde que inició. A ver si la colocamos ahí, la ponemos en... Digamos, el discurso del 2022, corrupción, denuncia de un Estado corrupto heredado y propone refundar el país. Refundación promueve la descentralización y participación ciudadana. Crisis financiera menciona la quiebra de instituciones como la ENE. Desafíos sociales enfatiza la pobreza, migración y desempleo. Ese es el discurso de 2022. Pero ella lo ha agravado, ahora, lo ha acentuado. El de 2023, abogada, corrupción público-privada, señala alianzas entre las élites y el gobierno. Y también la resistencia de las élites, critica la obstrucción de sectores privilegiados a reformas como la ley de justicia tributaria y habla de justicia social, reafirma su lucha por cambios estructurales en la economía. Ese es el del 2023. Y finalmente el del 2024, que fue el de precisamente este. Habló de soberanía nacional, denuncia de la injerencia extranjera y las prácticas coloniales. Crítica global, ataca el neoliberalismo, las multinacionales y los tratados comerciales. Y la conspiración, señala una nueva conspiración de las mismas fuerzas del golpe, de lo que usted ha señalado, del 2009, y otros elementos de los cuales, en conclusión, se llega a que la corrupción y la lucha contra las élites se han mantenido como ejes centrales en los discursos de Xiomara Castro desde el 2022. Su enfoque en la justicia social y la soberanía nacional ha sido constante, aunque en los primeros años se centró más en el ámbito local y la refundación del Estado. Sin embargo, su narrativa ha evolucionado hacia un tono más combativo e internacional en 2023 y 2024, ampliando sus críticas al neoliberalismo global y denunciando la injerencia extranjera. Así está fijado. Mire, el kit del asunto, usted, y lo felicito por todo ese trabajo que han hecho periodistas, y voy a centrarme en varios puntos. Ella habla de lucha anticorrupción y su gobierno, en su gobierno hay ejecución de múltiples actos de corrupción. Este gobierno se distingue por ser opaz, por declarar secreta información que debe ser pública. 2, este gobierno no ha fomentado la inversión. Se ha dedicado al ataque de la empresa privada. Este gobierno, en lugar de generar las condiciones de confianza, y esto es bien importante, en lugar de generar las condiciones de confianza para atraer la inversión extranjera,
y nacional la ahuyenta. Y usted pregúntese por qué. Porque Libre, liderado por el Familión, tiene una fijación, y es llevar a Honduras al socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo. Y para hacerlo, parte de varias acciones concretas. Uno, confrontar a los hondureños. Confrontar el patrono contra el trabajador y el trabajador contra el patrono. Dos, confrontar a las personas que militan en los diversos partidos políticos. Tres, destruir la libertad de expresión como ya está ocurriendo. Cuatro, tomar y adoptar medidas represivas como la que se adoptó recientemente en el Congreso Nacional, en donde le impide en el artículo 10 el derecho a la protesta a los transportistas a cambio del bono que se les entregue para el transporte. Entonces, ella está siguiendo un libreto para llevarnos a Honduras a convertirnos en una dictadura como la de Venezuela, como la de Nicaragua y como la de Cuba. ¿Cuál es el común denominador de estos países? Que son gobiernos autoritarios y que son gobiernos teñidos por el narcotráfico. Al punto que en Venezuela, Maduro es un perseguido por la justicia de los Estados Unidos de América. Sus principales asesores y miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas son precisamente personas contra las cuales hay orden de captura en los Estados Unidos de América por narcotráfico. Y doña Xiomara, con su decisión de suspender la extradición, está siguiendo el patrón de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Con lo cual nos va a convertir en el paraíso del narcotráfico en Centroamérica. Eso no es honorable. Eso es repudiable. Y luego, para justificar su proyecto político, le echa la culpa a todos los demás, pero no hace su trabajo para mantener su discurso. Eso es realmente censurable. Eso es condenable, porque ella pudo haber desarrollado el mejor gobierno dentro de la democracia, trayendo la CICIG, no imponiendo al fiscal como lo hicieron, actuando dentro de la Constitución y no fuera, y generando las condiciones de confianza nacional e internacional. Nos está, y lo voy a decir, estrangulando desde el propio gobierno. ¿Y por qué digo esto? Cuando denunciaron el CIADI, cuando se retiran del CIADI, lo que están generando a propósito es la desconfianza de la inversión internacional en el país. Por eso, yo estoy de acuerdo en que había que derogar las sedes, había que invalidarlas, no derogarlas. Había que invalidar las sedes por confrontar normas irreformables. En eso yo estoy de acuerdo. Ella le falló porque eso no ocurrió por el Ejecutivo y tampoco ocurrió por otros intereses en el Legislativo. Lo hizo la Corte Suprema, que se supone que es otro poder del Estado y debería de ser independiente, no es un logro de ella. Entonces, ¿qué pasó? Que en lugar de buscar una solución por los inversionistas extranjeros, lo que hizo fue denunciar el tratado como para que no la juzguen allá en el tratado al Estado de Honduras. Yo les recomiendo
como profesional del derecho, que llegue a un acuerdo con los inversionistas sin violar las normas pétreas. Y esa recomendación la hago para que Honduras no resulte condenada en una corte fuera de Honduras. Porque si Honduras resulta ser condenada, ella va a tener responsabilidad. Porque como funcionaria pública, cuando el Estado de Honduras es condenado, los funcionarios públicos que hicieron posible de alguna manera por acción o omisión esa condena, tienen responsabilidad. Entonces, como ve, ella tiene un plan, como todo, bueno, Nel Zelaya como coordinador libre, un plan estratégico para romper el orden constitucional, porque en Honduras no puede haber ningún socialismo democrático. Eso no existe en la Constitución. La Constitución de 1982 vigente habla de una democracia liberal, no de un socialismo democrático que ellos quieren implantar. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta gente? Sencillo, desde el propio gobierno destruir el Estado de Derecho, desde el propio gobierno destruir la democracia. Lo que ellos andan buscando es generar el caos. Lo que ellos andan buscando es la chispa para que haya una convulsión social e instalar ese socialismo democrático que va en contra de los derechos humanos. Ese socialismo democrático que es, al final de cuentas, una dictadura de izquierda, como son los ejemplos de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Entonces, Libre, liderado por el Familión, que son corruptos, igual como lo fue Juan Orlando, son un fraude. Esa es mi conclusión. ¿Qué nos queda al pueblo de Honduras? Tener la misma sabiduría que el proceso eleccionario anterior, en donde expulsamos a Juan Orlando Hernández por todo lo que le hizo el daño a este país. Igual, el próximo 9 de marzo vamos a elecciones primarias, pero el último domingo de noviembre vamos a elecciones generales. Y ahí tenemos el deber patriótico de expulsar a Libre del poder por todo el daño que le ha hecho a la población hondureña. En lugar de disminuir el éxodo de hondureños que tienen que huir de su propio país, aumentar. Y ese es un claro termómetro de la situación económica tan precaria que se vive. Yo estoy segura que ningún hondureño se va de su país porque lo quiere, se va porque no tiene alternativa, ya sea por razones de violencia, ya sea por razones de falta de oportunidad para ganarse la vida en su propio país. Sí. Honduras tiene algo maravilloso, que es su gente noble, esa gente que creímos que Libre iba a actuar de manera diferente. Yo soy liberal, pero yo definitivamente pensé y apoyamos que Libre hiciera un verdadero cambio, pero no lo hizo. Lo que necesita Honduras, fíjense, es decencia en el manejo de los fondos públicos. Lo que necesita Honduras es visión para establecer los parámetros de nuestro desarrollo. Lo que necesita Honduras es que sus pobladores tengamos la oportunidad de tener trabajo, una oportunidad de vida para nuestras familias. Y eso se puede lograr con las manos limpias.
Sí. Abogada, cuando vamos a ir a una breve pausa, para el retorno vamos también a colocar las posiciones cuando dice que ese discurso es un discurso histórico y poderoso de la presidenta Xiomara, y además posiciones como la de Gustavo Petro, que está manifestando que por mientras aquí en Honduras le está dando el apoyo a Venezuela, a Nicaragua y también a Cuba, por ese embargo, Gustavo Petro está pidiendo que que presenten las actas en Venezuela, pues, o sea, que presente todo, o sea, que realmente valide esto, pero y que también es denominado gobierno de izquierda, el de Gustavo Petro, ¿no? Pero me da un momento para hacer una breve pausa. Al retorno también hacemos parte de análisis de la política exterior de nuestro país y precisamente reflejado en este discurso de la presidenta Castro. Bien, esta tarde con la abogada Maribel Espinosa, también aspirante a la presidencia de la República por el Partido Liberal, y este discurso de la presidenta de la República ante la ONU. Y que para algunos, obviamente que son generalmente seguidores o no sé. Tenemos el de Gerardo Torres también, y tenemos el propio, el de la hija el del hijo de la presidenta, que lo ha señalado como de don Gerardo Torres, que es
el vicecanciller dice que es un poderoso discurso en la ONU. Xiomara Castro, presidente de Honduras y CELAC, 2509-24. Son necesarias las consultas y la democracia participativa. No debemos permitir que el Líbano sea una nueva franja de Gaza. Rescatamos lo público. Gracias por el mandato de crear la CICIG. Aquí hay uno. Y hay mucho que decir, creo yo, sobre este posteo, abogada. También tenemos el de Héctor Zelaya, creo que está bien, está listo. Dice, un discurso histórico de la presidenta Xiomara Castro en Naciones Unidas, fuerte y contundente. Saludos. Me voy a centrar en el discurso del hijo. Díganos, abogada. Bien. Fue un discurso histórico. ¿Y sabe por qué? No. Por una presidente que ante el mundo está quedando como una demagoga más. Una presidenta de la República que protege a narcotraficantes, ¿qué autoridad moral tiene para hablar de otros temas? Yo le pregunto a usted, ¿qué autoridad moral tiene? Y que días después nos hemos enterado que el cuñado y el esposo están involucrados en relaciones con narcotraficantes. ¿Acaso no fue lo mismo que pasó con Juan Orlando Hernández? ¿Cómo se atreve a apoyar dictaduras que no solo son dictaduras de izquierda, son narcotraficantes? Entonces, ¿de qué estamos hablando, licenciado? ¿De qué estamos hablando? Yo he estado esperando una honrosa rectificación de la señora presidenta y que restablezca el tratado de extradición. Porque todos tienen, pues, se pueden equivocar. Pero al haber puesto fin al tratado de extradición, para mí es un soberano acto mínimamente de corrupción, después de haber escuchado que está involucrado el cuñado y el esposo. ¿De qué estamos hablando? Está hablando del Líbano y está hablando de lo otro, pero no está hablando de sus propios actos que envilecen la dignidad de los hondureños. ¿Cómo cree que nos están viendo en el mundo? Un país donde, como yo he dicho, es un paraíso para los narcotraficantes, por decisión de la señora presidenta. Es grave lo que aconteció. Yo creí que ella se iba a reivindicar en Naciones Unidas. Creí que iba a anunciar que se reinstalaba el tratado de extradición. Pero en lugar de ella, ¿qué dijo? Apoyar gobiernos que violan los derechos humanos. Apoyar gobiernos que persiguen, reprimen y matan a la oposición. Eso es lo que quiere, ese es el modelo que quiere replicar en Honduras. Es una vergüenza. Condeno semejantes cosas. Honduras merece un mejor futuro. Un país donde tenemos enormes problemas de violencia, generando más violencia. Realmente estoy decepcionada, muy decepcionada. Así que ese sí es un poderoso discurso para los narcotraficantes. Para los narcotraficantes que en el video que vimos hasta hablan de la Asamblea Nacional Constituyente como una oportunidad. Todo Honduras escuchó el video. ¿Y qué dicen ahí? Que es una oportunidad la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Hacia dónde nos llevan?
Por eso, pueblo de Honduras, no podemos permitir ninguna interrupción del orden constitucional por parte de este gobierno. Tenemos que avanzar, tenemos que ir a elecciones primarias y tenemos que ir a elecciones generales. Y que haya alternancia en el poder. Y que esta tormenta que se llama el familión salga de los cielos hondureños. A propósito, abogada, de esto del tema de extradición, estaba escuchando el otro día al diputado Rolando Barahona que dice que entraron 4 órdenes de extradición para, eso fue en marzo, creo que fue, y que no le han dado trámite. ¿Usted qué sabe de ahí del Congreso Nacional? Porque en el Congreso Nacional también sí. No tengo conocimiento. ¿Dónde maneja ahora directamente esas órdenes de extradición también? Bueno, miren, no tengo conocimiento de ninguna orden de extradición, no sé el diputado de dónde obtuvo la información, pero sí decirle que ya a mí no me sorprende nada. No me sorprende nada después de haberle puesto fin al tratado de extradición. Así que realmente me siento avergonzada como hondureña, me siento dolida por lo que se le hace a los niños y a los jóvenes. En lugar de proteger su salud, se está contribuyendo a que consuman drogas. En lugar de proteger la vida de los hondureños, se está incentivando la violencia al permitir que Honduras sea un paraíso de narcotraficantes. Esas son las cosas que realmente debe de preocuparnos. De eso debe darnos explicaciones Xiomara Castro. Abogada, y la candidata de Libre en este momento, ¿qué pudiese hablar con, siendo la secretaria de Defensa, qué pudiese hablar del narcotráfico en los Estados Unidos? Mire, ella es una candidata presidencial de Libre. Está la hipocresía que la señora presidenta dijo en diciembre del año pasado, que aquellos funcionarios que quisieran dedicarse a la política que se retiraran de su gestión. Y por razón de eso, la actual precandidata salió de la administración pública. Ahora explíqueme cuál es la lógica de haberla nombrado. Fíjese que le hizo 2 nombramientos. La comisión negociadora de la CICI y ahora es ministra de Defensa. Explíqueme cuál es la lógica. Es una sencilla, clara contradicción. Nos mintieron. Trataron de engañarnos. ¿Y ese puesto? ¿Qué explicación lógica hay para eso? ¿Y ese puesto y ese cargo que se le ha nombrado, qué connotación tiene? Importante, y le voy a dar una primicia. De conformidad con las leyes, el ministro de Defensa es parte de las Fuerzas Armadas. Se está prohibido ser parte de las Fuerzas Armadas y ser a la vez candidato a cualquier cargo de elección popular. Porque las Fuerzas Armadas son apolíticas. Así dice la Constitución. Quien se encarga del transporte, la logística del material electoral son las Fuerzas Armadas. O sea que doña Rixi va a tener relación directa con el manejo de las urnas. Para que vean cómo violan la Constitución y no les importa. Pero hoy aconteció algo importante. La bancada del Partido Liberal y la bancada del Partido Nacional, como partidos de oposición, antes de aprobar los ascensos de coronel a generales, que ya fueron enviados al Congreso, solicitaron una reunión con la Junta de Comandantes para conocer
los criterios de las nóminas, que es un derecho por su labor legislativa. Abandonaron la reunión. ¿Sabe por qué? Porque la precandidata estaba en la reunión. Imagínense. Ella estaba en la reunión, presidiendo la reunión. Estaba en la reunión. Eso he sido informada, yo estoy en la ciudad de San Pedro. O sea que no hubo la información que estaban solicitando las bancadas de los ascensos. No, porque ella estaba ahí presente. En un franco irrespeto a la investidura de los legisladores, que no pidieron la reunión con ella. Y así como va, ¿usted cree que en el Partido Libre hayan elecciones internas? No sé, pero lo que sí... Porque es que yo le hago esta pregunta, ¿sabe por qué? Porque usted me está hablando de que ella va a ser la encargada de cuidar hasta las urnas, pues. Significa de que ella no va a renunciar de ese puesto hasta 6 meses antes de las elecciones generales. Así es. Así es. Teniéndolo prohibido. Y no es ético. Entonces, yo quiero decirle algo al pueblo de Honduras. Libre está tan desesperado que se quiere quedar en el poder por las buenas o por las malas. Y por eso son esos tambores que suenan, que hablan de un golpe, pero el golpe lo van a hacer ellos. Solo ellos son los capaces de hacerlo. No, ningún partido de oposición tiene esa capacidad ni lo va a hacer. En el caso nuestro, que tenemos firmes convicciones democráticas, nosotros vamos a luchar porque haya un proceso electoral transparente. Y le digo al pueblo de Honduras, vamos a defender esta democracia. Vamos a ir a elecciones. Aun y cuando Libre quiera hacer abuso de su poder. Abogada, ¿y el papel de las Fuerzas Armadas en este caso entonces? ¿O es que realmente están plegados a Libre? No, yo no, espero que no sea así. Yo lo que creo es que ella, pues obviamente, como ministro, se fue a meter. Pero yo espero que las Fuerzas Armadas cumplan con su deber constitucional de mantener el imperio de la Constitución en la ley, y no le permita un exceso al libre, como un golpe de Estado, y que cumpla con su deber de garantizar la alternancia mediante las elecciones libres y transparentes. Abogada, ¿y qué piensa sobre eso? Que a última hora también, bueno, hay reunión con Antonio Guterres y se le entrega algo sobre lo de la CICIG. No sé si realmente esto tiene algún sentido a esta altura. No sé cuál es su lectura. Mi lectura es que no va a venir la CICIG mientras esté el gobierno de doña Xiomara Castro. Por varias razones. Porque han tratado de engañar a Naciones Unidas. Los responsables de haber dilatado todas estas negociaciones en ellos. Primero querían tener el poder de nombrar a los miembros que iban a estar en la CICIG. Después querían tener control de la aportación para el funcionamiento de la CICIG para restarle independencia. Naciones Unidas reclamaba, 1, independencia, autonomía y transparencia. Es decir, que solo la ONU tenía que decidir sobre todo el plan de acción de la CICIG de manera independiente y que pudieran ellos presentar formalmente acusaciones y hacer sus investigaciones. Esa es la posición de Naciones Unidas. Y ellos han dilatado, claro, pero les pidieron en contrapartida
que le pusieran fin a la amnistía desde el año 2022. Y lo hicieron, y ellos lo que hicieron fue dilatar todo el proceso de negociación para que se apuraran los procesos judiciales y finalmente salieran los corruptos de la gestión de Manuel Zelaya Rosales. Ahora, yo quiero resaltar algo importante. Si el gobierno de Manuel Zelaya Rosales concluyó en el año 2009, para que vean los vínculos de las mafias y la corrupción en este país. ¿Por qué al año 2024 todavía hay procesos o hubieron procesos? Mire cuántos años han transcurrido. A mí me sorprendió a una exfiscal hablar de investigaciones contra Manuel Zelaya Rosales desde hace muchos años, de hace más de 10 años. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando en ese Ministerio Público donde se engavetan las investigaciones? Ahora entiendo por qué aquel regalo del Chapo Guzmán a algún funcionario en Honduras que vino a dejarlo a Toncontín, no sabemos todavía la verdad. Eso quiere decir que el país está muy mal. Eso quiere decir que, como he venido diciendo, las mafias controlan el poder en Honduras. Eso quiere decir que la población hondureña está indefensa ante esas mafias. Y eso quiere decir que los hondureños tenemos que unirnos y todos, por Honduras, tenemos que expulsar esas mafias del poder. Mafias que están dentro del poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. ¿Y por qué digo esto? Muy simple. La señora presidenta convocó a un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La presidenta de la Corte, el fiscal general, el presidente del Congreso ratificaron y apoyaron la decisión de la señora presidenta de suspender la extradición en Honduras. Dígame si Honduras no está indefensa. Si los tres poderes del Estado y el Ministerio Público, que tiene el deber de perseguir a los infractores de la ley, están de acuerdo en que no hay extradición. ¿Cuál es el mensaje, licenciado? ¿Cuál es el mensaje que nos están dando a casi 10 millones de hondureños? Y a su criterio, el fallo de la Corte que se espera en relación a las amnistías, ¿va a ser constitucional o inconstitucional, abogada? Mire, yo espero que ellos hagan lo correcto y me voy a pronunciar hasta que dicten su fallo. Yo soy respetuosa de las instituciones. Voy a esperar que la Corte se pronuncie. Yo ya tengo mi opinión profesional sobre esa amnistía, que ahora dicen que no es amnistía. Es imperdonable que hayan incluido en la amnistía asuntos que ya habían condenado. Eso es imperdonable, porque el Congreso Nacional no tiene facultades para dar indulto. Cuando una persona es condenada, solo puede ser sometida al indulto, y el indulto, que es un perdón, lo otorga el Poder Ejecutivo. La amnistía es cuando no hay condena todavía, cuando está en proceso. Y se atrevieron hasta dar amnistía a los que ya habían sido condenados. ¿Cómo? Se atrevieron a dar amnistía por delitos de corrupción. Se atrevieron a dar amnistía a delitos contra el medio ambiente.
Dígame cuál es la motivación política en delitos de medio ambiente. ¿Cuál es la motivación política de conductas criminales antes de los eventos del 2009? Bueno, ahí quedan lanzadas todas esas interrogantes al pueblo hondureño, ¿verdad, Aguada? Por eso le digo, entonces, sí. Miren, no se justifica. Yo sé que yo digo cosas que otros no se atreven a decir. Yo lo digo con seriedad. Cómo no. Aguada, le agradezco mucho su participación. Gusto saludar. Igualmente. Buenas tardes. La abogada Maribel Espinosa, aspirante también a la presidencia de la República por el Partido Liberal, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.